Bueno, hola a todos, yo soy Camila, me presento, soy de Proyecto Económicas y hoy vamos a estar dando un taller de monotributo que lo va a estar dando Daniela Di Leo. La idea es que sea un espacio práctico, que puedan sacarse todas sus dudas, así que cualquier duda que tengan la pueden ir escribiendo en el chat durante el taller o al final. También comentarles que estamos haciendo una serie de talleres en donde se usan herramientas informáticas como Excel, Power BI, Python, que lo pueden encontrar en la descripción de nuestro Instagram, así que también pueden anotarse. Vamos a estar dando certificados de asistencia que lo vamos a mandar al final y van a tener más o menos media horita para anotarse, así que no cuelen con eso y en la semana se los vamos a estar enviando por mail. Por último, también comentarles que del 20 al 24 de abril va a haber elecciones estudiantiles donde se votan consejeros directivos y centros de estudiantes. Así que nada, sin nada más que agregar, te cedo la palabra, Dani. Bueno, gracias, Cami. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre es Daniela Di Leo, soy contadora pública, egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, primero agradecerle a las chicas y los chicos de Proyecto Económicas por la convocatoria. Me parece en este momento que está atravesando el país, un taller de estos de monotributo es muy importante, así que bueno, agradezco la ocupación y la convocatoria. Bueno, todos ustedes están conectados un viernes a esta hora, así que bueno, gracias por eso. Con respecto a las consultas que vayan surgiendo durante la presentación, les pido si las pueden ir escribiendo en el chat. Cami va a estar oficiando de moderadora y me va a estar dando una mano leyéndome las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Presten atención, a veces las mismas preguntas que les van surgiendo durante la presentación puede ser que se les vayan respondiendo en el transcurso de las mismas, pero bueno, igualmente siempre también al final vamos a utilizar para consultas también durante la presentación. Así que si te parece, Cami, arranco compartiendo. Dale, sí. Te pido me digas si se ve bien, se ve pantalla completa. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, como les comentaba, el taller de monotributo que vamos a ver hoy va a abarcar desde antes incluso de la inscripción de monotributo. Vamos a verlo bastante detallado en el paso a paso de la inscripción en la página y también vamos a ver lo que pasa posteriormente. En el medio vamos a hacer una vinculación con lo que tiene que ver con el impuesto sobre los ingresos brutos, porque ya van a ver que está todo interrelacionado, monotributo va de la mano con ingresos brutos y bueno, vamos a ver tema de domicilios, etc. Así que voy arrancando. La primera pregunta, que es la más importante que nos hacemos, es ¿qué es el monotributo? Y bueno, el monotributo es una forma simplificada y de bajo costo de pagar impuestos, ¿sí? Acá no perdamos de vista nunca que cuando hablamos de monotributo estamos hablando fundamentalmente, con excepciones, pero fundamentalmente de ARCA, por ende estamos hablando de impuestos nacionales. Esta forma de pagar impuestos simplificada tiene que ver con los impuestos nacionales. Está pensado para favorecer, ayudar a trabajadores independientes y les permite a través de esta inscripción, además del pago simplificado y bajo costo, emitir facturas y obtener cobertura médica para el contribuyente, para su familia y también hacer aportes a la jubilación, ¿sí? El monotributo, entonces, como dijimos, es simplificado porque unifica varios componentes. El primer componente, que es el más importante, que es el que establece ARCA, que tiene que ver con la parte impositiva, los impuestos nacionales, que tienen que ver con IVA y ganancias. Eso es lo que se paga en el impuesto dentro del monotributo. Y después luego tenemos el componente previsional, que es el pago de un aporte jubilatorio, y un aporte a la obra social. Y eventualmente, vamos a ver más adelante, que también en algunos casos incluye el pago del impuesto sobre los ingresos brutos, y todos esos componentes se abonan una vez por mes en una única cuota, ¿sí? Un solo valor. ¿Quiénes pueden ser monotributistas? Bueno, podés ser monotributista si vendés productos o prestás servicios. Si formás parte de una cooperativa de trabajo, esa cooperativa de trabajo tiene que estar inscripta también en ARCA. Si formás parte de una sucesión indivisa es un grupo de herederos, y acá estamos hablando en el caso particular de que ese grupo de herederos está relacionado con una persona física que fallece, y esa persona física antes de fallecer estaba realizando una actividad comercial como monotributista.
Entonces, temporariamente, ese grupo de herederos, esa sucesión indivisa, puede mantenerse inscrita dentro del monotributo, pero es temporario porque es hasta que se dicte la declaratoria de herederos, es decir, que esa sucesión indivisa se separe y cada uno sepa lo que le toca, o se declare la validez de un testamento, o se cumpla un año desde que falleció esa persona que estaba ejerciendo su actividad como monotributista, ¿sí? De esas tres opciones, la que suceda primero. O sea que esta opción sería solamente temporaria. Y por último, esta es una incorporación de la ley bases, es si formas parte de un emprendimiento productivo y en calidad de trabajador independiente o como colaborador. Es decir, que un monotributista puede tener hasta 5 colaboradores, que antes eran empleados, se entendía que eran empleados, ahora se incorpora la figura de colaborador y pueden ser monotributistas con todos los beneficios que tiene el monotributo y las contras también, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes no pueden ser monotributistas? No pueden ser monotributistas si los ingresos brutos anuales que vos tenés por esas actividades que mencionamos antes superan la categoría máxima del monotributo, que es la categoría actual, que es la categoría K, perdón, que actualmente está en 108.357.084 y moneditas, ¿sí? Este valor se va actualizando cada 6 meses igual, pero bueno, eso te deja excluido directamente si superás ese parámetro. Tampoco podés ser monotributista si realizaste importaciones de cosas muebles o servicios que sean para su posterior comercialización durante los últimos 12 meses. ¿Por qué aclaro que sea para su posterior comercialización? Porque hoy se puede importar, se pueden traer cosas para consumo personal, eso no es lo que está acá contemplado, lo que está acá contemplado es lo que se importa para revender. Si te dedicas a esa actividad, no podés ser monotributista. Tampoco podés ser monotributista si desarrollás más de 3 actividades simultáneas o tenés más de 3 locales en una o 3 actividades, ¿no? Acá el número mágico es el 3. 3 actividades económicas, y por actividades económicas nos referimos a los que están en el nomenclador de ARCA como actividades económicas. No podés, siendo monotributista, tener más de 3, ni más de 3 locales. Lo que apunta la norma es que si vos tenés más de 3 actividades o más de 3 locales, ya no sos un contribuyente pequeño, que es a lo que apunta el monotributo, sino que ya excedes esa categoría y por ende te corresponde inscribirte en el régimen general. Y por último, tampoco podés ser monotributista si vos vendés productos y el precio unitario del producto que vendés supera los 613.492,31. Ese valor es el vigente a hoy, también se actualiza cada vez que se actualiza la escala. Bueno, y en este caso y en todos los casos anteriores, no podés ser monotributista y para tributar tenés que inscribirte en el régimen general de IVA, de ganancias, lo que corresponda. Ahora sí, vamos a arrancar con lo que tiene que ver con el alta de monotributo en sí, desde antes del alta, ¿no? Todo lo que hay que hacer. Y acá vamos a abocarnos en lo que pide la página para hacer este trámite, básicamente. Bueno, en primera instancia, comentarles que todo el trámite, desde el inicio, es 100% digital. Se hace a través de la página de ARCA. Para iniciar, lo primero con lo que tenés que contar es una clave fiscal para ingresar a la página de ARCA. Esta clave fiscal se obtiene desde una aplicación de ARCA y se hace a través de validación de datos biométricos. Si ubican validación de datos biométricos, tiene que ver con lo que te piden las aplicaciones, por ejemplo, de banco o cuenta DNI, si la sacaron en algún momento, que te pide que escanees el documento, que hagas alguna serie de movimientos frente a la cámara que te solicita la aplicación para validar que efectivamente sos vos. Y una vez que pasas esos datos, la aplicación te permite obtener una clave fiscal. Acá, en este momento de la aplicación de ARCA, es donde a veces hay que ejercitar un poquito la paciencia, porque no suele funcionar muy bien, pero bueno, intenten que, juro que sale la clave fiscal en algún momento. Así que bueno, una vez que se obtiene la clave fiscal, ya ahí sí pasamos al segundo paso, que sin eso no podemos hacer absolutamente nada en ARCA, que tiene que ver con obtener una CUIT, una clave de identificación tributaria. Nosotros, desde que podemos trabajar, lo que se nos asigna en realidad ahora, desde que nacemos, porque ANSES ya directamente lo asigna, es un CUIL. El CUIL sirve para todo lo que tiene que ver laboral.
Ahora, para poder inscribirse en la parte de impuestos, ese QUIL tiene que transformarse en QUIT. De laboral tiene que pasar a ser tributario. Y para hacer eso hay que hacer un trámite que se hace online y se hace también a través de la página de ARCA. Si ustedes ingresan a la página principal de ARCA, van a ver que a la derecha tienen un botón que dice obtener QUIT. A través de ahí ingresan, les va a pedir que ingresen su actual QUIL, que se va a transformar en QUIT, y su clave fiscal, y luego les va a permitir que suban una serie de documentación, de fotos, básicamente. Foto del DNI de frente y dorso, foto de uno, y que valide domicilio, que valide un mail, teléfono, etc. Bueno, los deja avanzar, y si está todo correcto, les da el número de QUIT, ¿sí? Esas son como las dos cosas bases que hay que hacer antes de, no solamente del monotributo, sino de lo que sea que haya que hacer en ARCA que tenga que ver con impuestos. Muy bien. Una vez que tenemos clave fiscal y QUIT, tendríamos que entrar y salir de vuelta de donde estábamos, entrar nuevamente a la página de ARCA, esta vez con nuestro QUIT y clave fiscal, y vamos a ingresar para declarar nuestro domicilio fiscal electrónico. El domicilio fiscal electrónico se declara también en la página de ARCA, ni bien ingresan con el QUIT y la clave fiscal, van a ver que arriba a la derecha tienen un recuadro de domicilio fiscal electrónico, ingresan ahí y el sistema ahí sí es bastante amigable, los va a ir llevando paso por paso para que hagan las distintas validaciones de domicilio y teléfono y finalmente logren adherirse al domicilio fiscal electrónico. Este domicilio es base para hacer cualquier tipo de trámite en ARCA. Es lo primero que les va a pedir una vez que ya tienen QUIT, que tengan domicilio electrónico, ¿sí? Bueno, una vez que ya tienen el domicilio electrónico, ahora vamos a iniciar a cargar nuestros datos de domicilios, actividades, etcétera, para tener todo ok para iniciar el alta de monotributo. Esto que les digo se hace desde el sistema registral, que es un servicio web de ARCA, que también se ingresa con QUIT y clave fiscal, y dentro del sistema registral, un subsistema que se llama Registro Único Tributario, que es el RUT, que este es como la base de datos en general de ARCA y a su vez está interrelacionada con lo que tiene que ver con los fiscos provinciales, con la mayoría, ¿sí? Ahí se declaran los domicilios, las actividades. Bueno, ahora vamos a ir viendo, lo que les voy a mostrar a continuación tiene que ver con capturas de pantalla de eso. Bueno, lo primero que nos piden cuando entramos al RUT, al Registro Único Tributario, es que clasifiquemos los domicilios. Lo primero que nos va a mostrar son dos domicilios, el domicilio fiscal y el domicilio real. Esta información la trae ARCA del paso que hicimos previamente cuando generamos el QUIT. Cuando cambiamos el QUIT por QUIT, informamos cuál era nuestro domicilio, ¿no? Entonces esta información se nutre de ahí. Lo que nos va a pedir acá, que nosotros agreguemos, y acá es donde empieza a interrelacionarse con lo que tiene que ver con el impuesto sobre los ingresos brutos y las jurisdicciones provinciales, es que a cada uno de esos domicilios nosotros le indiquemos qué tipo de domicilio provincial es, ¿sí? El domicilio real en una persona humana tiene que ver con el domicilio donde vive, donde habita, ¿sí? Que habitualmente, o debería ser el que está en el DNI, ¿sí? Y el domicilio fiscal puede coincidir con el real o no, pero es donde se realiza la actividad económica comercial, la actividad comercial sería, ¿sí? Puede coincidir o no, quizás una persona tiene un local donde ejerce ahí su actividad y ese es su domicilio fiscal y su domicilio real de su vivienda es otro, ¿sí? Bueno, acá en esta pantalla lo que les quiero mostrar es cuáles son las opciones que nos da el sistema, y ahora voy a ahondar en cada una de ellas, de domicilio provincial, que son el fiscal jurisdiccional, jurisdicción sede, otros domicilios y principal de actividades. Bueno, en cuanto a los tipos de domicilio provinciales, y acá sí alerta porque esto tiene que ver con ingresos brutos, no tiene que ver con lo que es ARCA, porque en ARCA ya lo definimos, el domicilio fiscal en su momento. Nosotros tenemos que ya empezar a ver y saber ese contribuyente que vamos a inscribir en monotributo, qué tipo de ingresos brutos, en qué tipo de ingresos brutos se va a inscribir, qué tipo de ingresos brutos le corresponde, ¿sí? Hay dos grandes grupos de contribuyentes de ingresos brutos, que son los contribuyentes de ingresos brutos locales y los contribuyentes de ingresos brutos convenio multilateral. ¿De qué depende si te corresponde uno o el otro? Básicamente de si ese contribuyente
realiza o va a realizar sus actividades en una única jurisdicción, en ese caso el contribuyente local, o si va a realizar su actividad comercial en más de una jurisdicción. Por jurisdicción me refiero a provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si va a realizar su actividad en más de una jurisdicción, le aplica la figura de ingresos brutos de convenio multilateral. Que el convenio multilateral es una figura que está pensada justamente para esto, para estos casos, en los que hay un organismo, que es la Comisión Arbitral, que se ocupa de recepcionar las declaraciones juradas que van a ir presentando los contribuyentes con su distribución de los ingresos mensuales en cada jurisdicción. Bueno, ahí ya tiene que ver más específicamente con lo que es convenio multilateral, que hay otro curso después para convenio multilateral. Lo que hace la Comisión Arbitral es agarrar esa declaración y distribuirle a las distintas jurisdicciones, ¿no? Así que bueno, esas serían como las dos figuras. Lo que nosotros tenemos que saber es en cuál estamos parados, ¿sí? Porque acá va a ser importante los domicilios que declaremos en base a esa figura, ¿sí? El primer domicilio y el más importante, y este es obligatorio para todos los contribuyentes, es jurisdicción sede. La jurisdicción sede tiene que ver con el domicilio fiscal, pero el domicilio fiscal según ingresos brutos, ¿sí? Y ojo con esto, porque depende de la jurisdicción, cada jurisdicción tiene sus normas, ingresos brutos, entonces depende de la jurisdicción, el domicilio fiscal va a ser uno o puede ser otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cava, el domicilio fiscal es, en el caso de personas humanas, es el domicilio real, en el caso de personas humanas. Pero, por ejemplo, hay otras jurisdicciones en las que el domicilio fiscal es coincidente con ARCA, porque tiene que ver con dónde tiene la actividad comercial, dónde realiza la actividad principal, ¿sí? Por ejemplo, el caso de convenio multilateral. En convenio multilateral, la jurisdicción sede va a ser, en personas humanas, el domicilio correspondiente a la administración principal de las actividades, que suele ser coincidente con el domicilio fiscal, según ARCA, no el domicilio real. Si coincide, es lo mismo, pero si no coincide, tenemos que ver las normas de cada jurisdicción, ¿sí? Y este tipo de domicilio es obligatorio indicarlo. Después, por otro lado, tenemos el domicilio principal de actividades. Y este tipo de domicilio es obligatorio informarlo si sos contribuyente de convenio multilateral, ¿sí? Y tiene que ver con aquel domicilio en el que desarrollás tu actividad principal. Jurisdicción sede, administración principal de actividades donde desarrollas tu actividad principal, que es igual que decir dónde obtenés los mayores ingresos, ¿sí? Y después está el domicilio fiscal jurisdiccional, que este también es para el caso de convenio multilateral, no es obligatorio informarlo, y es para cuando vos tenés, además de en la jurisdicción sede, tenés un domicilio en otra jurisdicción, que es la jurisdicción sede, y lo querés informar. Como contribuyente de convenio multilateral no es obligatorio tener un domicilio físico formado en cada jurisdicción, ¿no? De hecho, podés estar inscrito en una jurisdicción y que esa jurisdicción no tenga domicilio. Pero si lo tenés, porque tenés un local en esa otra jurisdicción, podés informarlo y lo podés declarar como fiscal jurisdiccional y significa que es el domicilio fiscal para esa jurisdicción, que no es la sede. Por otro lado, tenemos otros domicilios que tienen que ver con sucursales, locales, establecimientos que se realizan actividades, pero que no entran en ninguno de los tres anteriores, ¿sí? Bien, acá volvemos de vuelta a la pantalla del RUT y esta pantalla es muy importante, es la que sigue cuando se declaran los domicilios y los tipos de domicilios provinciales. Y acá ya empezamos a sentar un precedente, no es determinante, pero sí es muy importante y siente un precedente de qué tipo de contribuyente de ingresos brutos voy a hacer. Con esta simple pregunta de si realizás alguna actividad en otra jurisdicción, si vos pones que no, estás indicando que vas a ser un tipo de contribuyente de ingresos brutos local. Y si pones que sí vas a realizar alguna actividad en otra jurisdicción, significa que estás indicando que vas a ser un contribuyente de ingresos brutos de convenio multilateral, ¿sí? No vas a quedar inscrito ya en este momento por ponerlo, pero sí sentás un precedente, ¿sí? La página siguiente a declarar los domicilios ya tiene que ver con las actividades económicas, ¿sí? Y acá es donde se van a informar las actividades que se van a realizar y en cada una vamos a indicar la fecha de inicio, ¿sí? Recuerden que monotributo hasta 3 actividades, ¿sí? Más de 3 no.
si indicamos más de una actividad, tenemos que indicar cuál de esas 3 actividades va a ser la principal. Y esto va a ser muy importante cuando nosotros indicamos cuál es la actividad principal, porque es la que después vamos a ver más adelante, que nos va a determinar si esa actividad es de venta de bienes o de servicios, nos va a determinar el importe del monotributo que vamos a pagar, ¿sí? En cuanto a la fecha de inicio de actividad, no les pide con un día, sino que les pide mes y año, ¿sí? No sé, por ejemplo, si yo digo que es ahora, marzo 2026. Una vez que terminamos de confirmar las actividades, ya ahí sí nos va a aparecer una página en la que nos va a preguntar si vamos a querer facturar, es decir, te vas a querer inscribir en algún impuesto, y vamos a tener la opción de inscribirnos o en monotributo o en régimen general, ¿sí? En este momento es donde iniciamos en sí la inscripción en monotributo. El sistema nos va a llevar para el lado de monotributo, para la página de monotributo, el servicio, y después nos va a volver a llevar al RUT. Es un ida y una vuelta, pero vamos a terminar en la página de inscripción de monotributo, ¿sí? Y entonces, acá arrancamos con los distintos tipos de monotributo en los que uno se puede inscribir. Cami, no sé si hay alguna consulta que me quieras hacer o avanzo, alguna duda que haya. Sí, sobre la elección de la actividad principal, si es que hay más de una, ¿de qué depende? Depende justamente del nomenclador, primero de la actividad que realice el contribuyente y del nomenclador de ARCA, que es el que tiene las actividades, de cómo uno puede encuadrar en esas palabritas, en esos tecnicismos, lo que uno va a querer hacer. A veces tiene que ver con que quizás son actividades relacionadas, por ejemplo, no sé, un taller mecánico, es un taller mecánico, pero a la vez presta servicios de mantenimiento y vende repuestos, hace las dos cosas. Entonces ahí tenemos 2 actividades, aunque sea una única. Y después se puede dar el caso de una persona que vende algo por un lado y por el otro lado brinda asesoramiento, ¿sí? A eso nos referimos con actividades. Hay que encajarlas en el nomenclador de ARCA y no pasarse de 3, ¿sí? Para no salir del monotributo. Después, si una persona vive en provincia pero trabaja en Cava, ¿corresponde convenio multilateral? Exacto, eso es uno de los casos más típicos, que vivan en una jurisdicción y trabajen en otra, o que vivan en una jurisdicción y trabajen en las 2 jurisdicciones. Eso es el caso más habitual. Ok. Después una dice, ¿qué otro trámite tengo que hacer o formulario para presentar si uno mi domicilio real para vender bienes o servicios? ¿Cómo? Discúlpame, Cami. ¿Qué otro trámite tiene que hacer si uno tiene el domicilio real para vender bienes o servicios? No, el domicilio real, dependiendo, a ver, de vuelta, acá el domicilio real puede ser el domicilio fiscal, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Uno con su domicilio real lo puede declarar igual que el fiscal y puede iniciar su actividad comercial de venta de bienes. No hay inconveniente con eso. Ok. Y respecto a la elección de la actividad, preguntan cuál es la que prevalece, porque después es importante para determinar el importe a pagar. Exacto, prevalece la más importante, y acá lo más importante siempre lo evaluamos en ingresos, ¿sí? La que mayor ingresos tenga va a ser su actividad principal. ¿Y dónde se ve el nomenclador de ARCA? En la página de ARCA está en el inicio. Entrar a Google y poner nomenclador actividades ARCA y sale enseguida, y si no, bucear la página de ARCA y sale, pero está ahí en los micrositios de ARCA. ¿Qué sucede si la actividad es digital? Por ejemplo, venta online. No, existe un código de actividad para venta fuera sin tener un local, por así decirlo, venta online. Existe una actividad específica para ese tipo de actividad comercial. ¿Le traemos Cami? ¿Avanzo? Hay uno más de una chica que preguntó que si vive en Corrientes Capital, ¿qué convenio sería? No, pero acá tiene que ver si va a trabajar solo en Corrientes o va a trabajar en otra jurisdicción, ¿sí? Siempre es si trabajo o tengo una actividad en una sola jurisdicción o en varias, no importa si sea Corrientes, Catamarca, lo que sea. Si es solo Catamarca
o solo Corrientes, o si es Corrientes o Catamarca más alguna otra jurisdicción. ¿Sí? Si fuese solo Corrientes sería local, contribuyente local de ingresos brutos de Corrientes, y si fuese más de una jurisdicción, entramos en convenio multilateral. Ok, perfecto. Después hay algunas preguntas más, pero me parece que se van a resolver a lo largo de la charla. Dale. De última las mencionamos al final. Dale, sigo avanzando y después vuelvo a frenar para consultas, ¿sí? Sí. Bueno, entonces iniciamos con los tipos de monotributo. Acá recuerdo, vuelvo para atrás, ya estamos de vuelta, estamos en la parte de servicio de monotributo para hacer la inscripción en sí, ¿sí? Lo primero que vamos a ver, que nos va a preguntar la página de monotributo cuando queremos iniciar la inscripción, es qué tipo de monotributista vamos a hacer, básicamente. Si nosotros vamos a vender productos o prestar servicios, sea con o sin empleados, y a eso solo nos vamos a dedicar, se selecciona la primera opción, ¿sí? Lo mismo si trabajamos en relación de dependencia, también se selecciona la primera opción, después más adelante se informa, ¿no? Esto de la relación de dependencia, porque hay algunos componentes que no se pagan. Bueno, acá también podemos seleccionar si en vez de realizar trabajo independiente nos vamos a inscribir como miembros de una cooperativa, tenemos que informar el quit. Como trabajador promovido, que tiene que ver con trabajadores que se quieren insertar en el mercado formal, se tienen que cumplir una serie de requisitos que están en la página de ARCA. Esto lo voy a avanzar rapidito porque son muy pocos los casos y está la información bien clara en ARCA. Si quieren, si se fijan, trabajador promovido, monotributo, y está la información muy clara. O si se van a inscribir como locador, o sea, como dueño de un inmueble que vas a alquilar, de hasta 2 inmuebles, ¿sí? Y esto lo ponen por separado porque tiene una serie de beneficios. Si uno es locador de hasta 2 inmuebles y cumple con algunos requisitos, tiene unas exenciones, ¿sí? Pero sería como lo habitual, lo normal, los monotributistas más habituales son los que se selecciona la primera opción, ¿sí? Una vez que avanzamos, ahí ya vamos a empezar a ver, empezar a tener definiciones con respecto a la fecha de inscripción, desde cuándo vamos a iniciar actividades como monotributista. Siempre va a dar 2 opciones: el mes actual en el que estamos haciendo la inscripción o a partir del mes que viene, del mes siguiente, ¿sí? En este caso marzo o abril. Y acá es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente. También lo vamos a ver más adelante, pero ya se los adelanto ahora, que el monotributo se paga en el mes en curso, ¿sí? Es decir, que el periodo marzo 2026 venció el 20 de marzo del 2026. Por ende, si yo estoy queriendo hacer un alta ahora de un contribuyente nuevo, 27 de marzo, y le quiero dar de alta como mes actual en marzo, está todo ok, el sistema me lo va a permitir, pero tengan en cuenta que ya estamos con el periodo de monotributo vencido. Por ende, cuando yo le dé de alta a ese contribuyente, voy a tener que pagar ya mi bien ingreso, el monotributo de ese mes, más intereses resarcitorios desde la fecha de vencimiento hasta la fecha del pago, ¿sí? Entonces acá a veces lo que conviene es analizar si estamos a 27, esperamos algunos días más a que sea abril. Si esa persona no le urge facturar con fecha de marzo o ya estar inscripta, quizás conviene asesorar o ver de iniciar en el 1 de abril en vez de marzo. Y bueno, no estamos en esta situación de que estamos ya pagando fuera de término el primer mes, ¿sí? A veces lo que conviene es eso. Pero bueno, se puede también hacer desde marzo y pagar con intereses, no hay inconveniente. Una vez que seleccionamos eso, lo siguiente que nos va a preguntar, en realidad lo siguiente que nos va a mostrar, porque esto ya lo vamos a ver completado en la parte del RUT cuando informamos las actividades, es las actividades por las cuales queremos ejercer el monotributo. Y van a ver que acá donde dice tipo, ya me está marcando como que esta actividad que yo seleccioné tiene que ver con servicios y no con venta, ¿sí? Si no diría venta. ¿Y qué es mi actividad principal? Dice principal, sí. Si tengo más de una actividad, una va a decir sí, otra va a decir no, ¿sí? Siempre la que va a determinar el monto de monotributo que paguemos va a ser la principal. Por eso es importante que se fijen, que estén bien encuadrados, que la que ustedes hayan elegido sea de servicios, si es que van a prestar servicios, la actividad que ustedes hayan elegido. Eso es bastante importante. Lo que sigue tiene que ver con la facturación anual que estimamos que vamos a tener, y esto es
lo que viene ahora es lo más importante para determinar la categoría inicial del monotributo, ¿sí? La categoría de monotributo se define básicamente en principio por la facturación anual, bruta anual, que el monotributista tiene en los últimos 12 meses. Como recién iniciamos, no tenemos últimos 12 meses. Por ende, vamos a ver para adelante y vamos a imaginar o a pensar cuál puede ser nuestra facturación anual, y el número que nosotros pongamos ahí, el sistema lo va a encajar en la escala vigente de las categorías y nos va a decir qué categoría nos corresponde, ¿sí? Lo que se hace habitualmente, si uno no tiene ni idea, porque recién está empezando y no sabe cómo le va a ir, es poner un valor estimado que encaje en la primera categoría, la categoría A, como para iniciar en esa. Y bueno, después, a medida que van avanzando las recategorizaciones, uno se va acomodando en la escala que finalmente le corresponde. La última pregunta que nos hace esta pantalla, que es una de las cosas más importantes para determinar la actividad, tiene que ver con si para el desarrollo de mis actividades yo uso local o una oficina o un establecimiento, ¿sí? Si yo le presto un servicio y no tengo ningún local, voy a poner que no y listo, avanzo. En ese caso la categoría se va a determinar por la facturación. Pero si yo digo que uso un local y pongo que sí, el sistema me va a pedir que cargue más información. ¿Por qué? Porque no es el único parámetro la facturación para determinar la categoría. También existen otros parámetros como superficie afectada, en el caso de que uno tenga un local, bueno, kilowatts consumidos, en este caso no van a ver porque recién estamos iniciando, el valor de los alquileres anuales que se pagan, todo eso también son parámetros que determinan una categoría. Entonces, si yo pongo que uso local, me va a empezar a pedir información relacionada con estos parámetros para ver en qué categoría me encaja al finalizar, no solamente teniendo en cuenta la facturación anual, sino teniendo en cuenta todo, ¿sí? La página siguiente, ya vamos a empezar, ahí ya terminamos con la parte impositiva, la parte siguiente empieza con las distintas posibilidades que tenemos nosotros para los aportes previsionales, los aportes de jubilación, ¿sí? ¿Y qué puede suceder? Bueno, puede suceder lo habitual y normal, que un monotributista puro, como se dice, que pague todo, ¿no? Con el monotributo, porque no paga la jubilación de ninguna otra forma, y entonces, en ese caso, si no paga la jubilación de ninguna forma, de ninguna de las formas que vamos a ver más adelante, a continuación, está obligado a pagar el aporte jubilatorio. Con el monotributo no es opcional, ¿sí? Se incluye. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que ese contribuyente que va a ser monotributista sea a la vez un empleado en relación de dependencia. Y si uno está en relación de dependencia, ya con sus aportes más los aportes de su empleador, ya está aportando a la jubilación, lo mismo con la obra social. Entonces, en ese caso, se selecciona, en este caso te da la opción de seleccionar si sos empleado en relación de dependencia para no pagar con el monotributo ni el aporte previsional ni la obra social, te va a pedir que ingreses el número de cuenta de tu empleador. También puede darse el caso que ese monotributista que estamos queriendo inscribir sea jubilado, ¿sí? Y acá, si es jubilado, hay dos opciones. Los jubilados que se jubilaron a partir de julio de 1994 a través de la ley 24.241 tienen que pagar el aporte jubilatorio con el monotributo, pagan el valor más bajo del aporte jubilatorio, no importa en qué escala, en qué categoría estén, siempre van a pagar el valor más bajo que tenga que ver con el aporte previsional, pero lo tienen que pagar. Y si están jubilados con anterioridad por otras leyes anteriores, no les corresponde el pago del aporte jubilatorio. En ambos casos, en ambos grupos, no les corresponde el pago de la obra social como jubilado porque ya lo están pagando con su afiliación o al PAMI o a alguna obra social que estén dados de alta por convenio, ¿sí? Perdón, una consulta. Los jubilados de otras cajas, por ejemplo, los jubilados del IPS. No llegué todavía, el punto siguiente. Ahí te Perdón. El punto siguiente era justamente aquellos que aportan a cajas previsionales provinciales. Bueno, como el caso que decía acá la chica, o, por ejemplo, un médico de Provincia de Buenos Aires que tiene su caja previsional del Colegio de Médicos. Los contadores también tenemos una caja, contadores o... ¿cómo se llama?, de ciencias económicas, profesionales de ciencias económicas. En Provincia de Buenos Aires también tenemos una caja a la que aportamos. Y entonces, en esos casos, tenés la opción de seleccionar que ya estás pagando tu aporte previsional y entonces no lo pagás con el monotributo, ¿sí? En este caso no se paga ni el aporte jubilatorio ni la obra social, ninguno de los dos, ¿sí?
Bueno, Los que ya están jubilados, ¿no? Estás diciendo. No, los que ya están jubilados. No, los que están en actividad. Vos como profesional de ciencias económicas, por ejemplo, en actividad estás aportando, tenés la obligación en Provincia de Buenos Aires, si estás matriculado, tenés la obligación de aportar a la caja del Consejo Profesional. No, pero lo que yo te consultaba es si los jubilados por esas cajas tenían que pagar el componente jubilatorio. Bueno, ahí vos tenés que ver, jubilados. en realidad vos tenés que ver, más allá de las cajas, tenés que ver por qué ley se jubiló. Si se jubiló por la 24.241, tiene que pagar. Por el resto, no. 24.241 tiene que pagar. Sí. Bueno, avanzamos entonces. Hasta ahí lo que tiene que ver con los aportes previsionales. La pantalla que sigue les va a empezar a hacer preguntas sobre la obra social, ¿sí? La obra social, como monotributista, es un derecho y una obligación, las dos cosas. Excepto que, al igual que los aportes jubilatorios, vos ya estés pagando tu obra social por algún otro régimen, como por ejemplo el caso de los empleados en relación de dependencia o las personas que están jubiladas y tienen su obra social, ¿sí? Pero si no lo hacen, tienen obligatoriamente que elegir una obra social y pagar el aporte. Es obligatorio, no es optativo, ¿sí? Acá lo que tienen que tener en cuenta es que una vez que eligen la obra social, el alta que hacen en el monotributo no está relacionada directamente con el sistema de cada obra social, entonces van a tener que ir con posterioridad a hacer el trámite de alta para que les den la credencial, la cartilla, etcétera, en cada obra social que elijan. Acá un tema importante con respecto a las obras sociales, y es que no todas las obras sociales aceptan monotributistas. Hace un tiempito corto se hizo una limpieza de este registro de obras sociales. Antes estaban todas incluidas en el padrón para poder elegir, y se hizo una limpieza y se obligó a las obras sociales a que digan quiénes aceptan monotributistas. Bueno, ahora ya pasó un tiempito, entonces ese registro se fue nutriendo con bastantes obras sociales, pero no son todas, ¿sí? Antes de iniciar el alta de monotributo, mi recomendación es que si saben que van a pagar obra social con el monotributo, ingresen a la página de la Superintendencia de Salud y consulten ahí el registro de que existe, el registro de obras sociales que aceptan monotributistas, ¿sí? Y que hagan sus averiguaciones por su cuenta de cada obra social, a ver qué tal. Y una vez que ya tengan definido, tomen nota del código y el nombre completo de la obra social para en este momento ya tenerlo el código, porque van a tener que ingresar un código, ¿sí? Un código o un nombre. Es un menú desplegable que uno puede ir escribiendo y le va tirando predictivamente lo que tiene que ver con lo que uno escribe, ¿sí? Es fácil de buscar, pero a veces las obras sociales tienen nombres similares, entonces es importante también tener el código, ¿sí? Una cosa que hay que tener en cuenta en cuanto a la obra social, y que en esta página te va a preguntar si querés unificar aportes con tu cónyuge. Si tenés un cónyuge que a través de matrimonio o de unión convivencial, se pueden unificar los aportes siempre y cuando tengan la misma obra social. Esto está bueno para el caso de aquellos que tengan una pareja que, no sé, por ejemplo, esté en relación de dependencia y esa obra social que tiene esa persona acepte monotributistas, porque la realidad es que la mayoría de las obras sociales, aquellos que ingresan como relación de dependencia, no siempre, pero por lo general sí, suelen tener algún plan un poquito mejor que los que le dan a los monotributistas. Entonces acá está bueno, porque si esa obra social acepta monotributista, vos podés elegir unificar aportes con tu cónyuge o tu pareja, y vos como monotributista podés acceder a ese plan que es un poquito mejor. Eso está bueno. Otra cosa que se puede hacer es darle cobertura de obra social, aparte del contribuyente, a familiares, ¿sí? Que estén a cargo de ese contribuyente. Ahora, acá hay que tener una consideración, que es que por cada persona que se adhiera, que se sume como adherente, se va a ir multiplicando el valor de la obra social que se paga, el componente de obra social. Por ejemplo, si el componente de obra social de mi categoría son 4.000 pesos, por decir un número, yo quiero adherir a mi hija o a mi hijo, voy a pagar de obra social 8.000 pesos, 4.000 por 2, y así con cada persona que se vaya sumando, ¿sí? Igual es un valor que está bien, ¿no? Si uno compara con lo que es una prepaga, pero bueno, es para tener en cuenta. Y por último, esta página de la obra social también nos va a preguntar, y básicamente nos va a obligar, porque si no ponen sí no van a poder avanzar, a decir si vamos a presentar ante la oficina de ANSES una declaración jurada, que es de la resolución 397,
que tiene que ver con que el contribuyente informe si tiene alguna enfermedad preexistente o algo por el estilo, que hay que completarla y llevarla y presentarla en la oficina ANSES, y esto lo que te ayuda es que si vos tenés, antes de darte de alta en la obra social o lo que sea, algún problema, como vos ya presentaste esta declaración jurada donde dijiste que tenías esta enfermedad, la obra social te tiene que cubrir los gastos médicos del problema que tengas, ¿sí? Bueno, y acá ya vamos a entrar a lo que tiene que ver con monotributo unificado. No sé, Cami, si hay alguna duda de lo que tiene que ver con aportes previsionales, obra social y tipo de monotributo. Sí, hay un par. Hay varias. Una, ¿se paga igual el monotributo aunque no facture nada en un mes? Sí, el monotributo se paga igual, no importa lo que se facture, no va a proporción, es un monto fijo. Si trabajo desde mi domicilio, ¿se considera local o establecimiento al declararlo en ARCA? No, va a ser el domicilio real y no va a ser un local. Un local es un domicilio separado del domicilio que está declarado como fiscal y como real. Un domicilio aparte sería. Ok, y por ejemplo, bueno, puede ser el fiscal. En una verdulería para ventas de bajo monto, ¿qué sistema se recomienda usar para emitir comprobantes que luego impacten en ARCA? ¿Que no impacten en ARCA? Que sí impacten en ARCA. Bueno, eso lo voy a responder más adelante cuando avancemos cuando terminemos con el alta de monotributo, que voy a hablar de la facturación, así que eso lo dejo para más adelante, y si no te queda resuelta la duda, que la vuelvan a escribir. Dale. Si una persona pasa de autónomo a monotributo, ¿la facturación estimada se calcula en base a los últimos 12 meses? Sí, si vos tenés una facturación de los últimos 12 meses, del régimen que sea, no hace falta estimar nada, ya tenés ahí una facturación cierta. Ok. Si además de ser monotributista, trabaja en relación de dependencia, ¿hay que declararlo al momento de la inscripción? Claro, en el momento en el que estamos en la pantalla de jubilación, que es la primera que nos va a hablar de los componentes previsionales, ahí te va a dejar una opción marcar si sos empleado en relación de dependencia, ya para que identifiques el quit del empleador. Si pago una obra social por fuera del monotributo, ¿puedo pedir el reintegro al componente de obra social? Bueno, eso lo tienen que ver con cada prepaga, porque a veces las prepagas tienen convenios con algunas obras sociales y te dicen, bueno, si vos hacés la adhesión a este código de obra social, que de ese código de obra social ellos tienen un convenio que lo reintegran y se lo descuentan de la factura. Eso lo tienen que averiguar con cada prepaga. Si me adhiero a la obra social por un familiar, pero igual pago la del monotributo, ¿hay algún problema? Y eso en algún momento va a saltar en ANSES, porque en realidad lo que vos pasás a hacer es titular una vez que te inscribís en el monotributo. Entonces lo más probable es que en la obra social de tu familiar, que tu familiar es el titular, eso más temprano que tarde salta y dejes de tener la cobertura, ¿sí? Porque vos no podés tener más de una obra social, podés tener una única obra social. Obra social y prepaga es distinto, pero si son obras sociales, solamente una podés tener, y esa es información con la que las obras sociales cuentan y salta enseguida. Ok. Respecto a la declaración de salud, ¿la completa uno mismo o la tiene que llenar un médico? La declaración jurada de salud la completa uno mismo y tenés los formularios en la misma página de monotributo, te van a aparecer ahí para descargarlos cuando estás haciendo el alta. Ok. Si ya está inscrito en una obra social que ya no figura en el listado, ¿se actualiza automáticamente o hay que hacerlo manual? No, si ya estás inscrito en una obra social que no figura en el listado, vas a tener que elegir una que está en el listado y esa va a ser tu nueva obra social. Ok. Si una persona es morosa en ARCA y quiere iniciar el trámite de jubilación, ¿puede resolver la deuda en ARCA? Bueno, eso no tiene mucho que ver con monotributo, pero depende qué deuda de jubilación tenga, si es como autónomo, bueno, si existen planes de pago, no tiene que ver específicamente con monotributo, excepto que sea deuda de monotributo, también se puede resolver con planes de pago o con pagos a través de ARCA, sí. Después hay una duda de si el aporte de la obra social de un monotributista es un monto fijo o por qué las obras sociales no aceptan monotributistas. ¿En qué los perjudica o qué diferencia hay con el que aporta como empleado en relación de dependencia? Bueno, en principio el monto, ¿sí? Porque el monto que recibe
El monto de la obra social es fijo por categoría de lo que se paga con el monotributo, ¿sí? Pero ya vamos a llegar a la parte de las escalas y ahí van a ver los valores que se pagan de monotributo y ahí van a entender por qué las obras sociales no quieren aceptar monotributistas. Es mucha la diferencia que reciben por un monotributista que por un empleado en relación de dependencia. Es por eso que muchas veces a los monotributistas les cobran varios copagos cuando tienen que atenderse en la obra social porque no alcanzan para cubrir el costo, sería, ¿no? Pero básicamente es por eso que algunas no quieren aceptar, por el valor que reciben, ¿no? Pero bueno, es potestad de cada obra social. Eso cambió hace un par de años, que es potestad de cada obra social y no es obligatorio que los atiendan a los monotributistas. Ok. Si me di de alta en el monotributo y pago el aporte de obra social, pero no presento la declaración de salud ni voy a darme el alta a la obra social que elegí, ¿pasa algo? No, no pasa nada. No vas a tener, no vas a tener la credencial porque no te diste de alta en el monotributo, en la obra social, discúlpame. Entonces, no vas a tener la credencial para poder hacer trámites ante la obra social. Yo creo igual que ante alguna emergencia vos tenés tus aportes en la obra social y medio de apurada podés hacer como una especie de alta si necesitas atenderte en una guardia. Los aportes están, pero lo que te faltaría sería la parte administrativa de la obra social. Y eso ya lo ve cada obra social. Pero no pasa nada si no te das de alta. Lo mismo tampoco si no presentás la declaración jurada de ANSES. En el peor de los casos, si tenés alguna enfermedad preexistente y te pasa algo, no tendrás cobertura de esos gastos médicos. Mateo, que tiene la mano levantada, si querés hablar. ¿Se escucha? ¿Yo escucho? Ah, ¿qué tal? Soy Emilia. Hola, Emilia. Estoy con el mic de mi hijo, disculpa. Ah, Emilia Mateo. Sí, quería consultar por un contribuyente que ya tiene ingresos, pero todavía no se le dio el alta, pero ya venía prestando un servicio. ¿Lo tengo que tener en cuenta a la hora de la categorización? No, en realidad no, esos ingresos son lo que se denomina ingresos en negro, no son ingresos en blanco porque no tienen ninguna factura asociada. Entonces no los tenés que tener en cuenta. Pero bueno, sí te puede dar una pauta eso para vos saber y calcular, estimar la facturación que puede llegar a tener anualmente. A vos te va a dar una pista, pero esos ingresos no existieron. Bien, muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, podemos seguir. ¿Estamos? Sí. Bueno, acá llegamos a la parte que acá sí es determinante y clave lo que nosotros pongamos en esta preguntita que nos van a hacer con respecto a nuestra inscripción en ingresos brutos, ¿sí? Llegamos a esta pantallita en la que nos van a preguntar si realizamos nuestra actividad en más de una provincia. Similar a la pregunta que estaba en el RUT, es muy similar. Entonces acá si nosotros ponemos que sí realizamos nuestra actividad en más de una provincia, como ya dije varias veces, eso significa que vamos a ser contribuyentes de convenio multilateral, ¿sí? Pero ahora esto está todo interrelacionado. Significa que si nosotros ponemos que sí, cuando terminemos de hacer la inscripción en monotributo, no vamos a quedar solamente inscritos en monotributo, sino que aparte también vamos a quedar inscritos en ingresos brutos convenio multilateral, automáticamente porque ahora está relacionado, ¿sí? Antes se hacía por separado, ahora no. Antes te aparecía un cartel que te decía que tenías que inscribir, ahora te inscribe, ¿sí? Así que si acá ponemos sí, quedamos inscritos en convenio multilateral y ojo acá, si conviene, si corresponde o no corresponde, porque si llegan a quedar inscritos por error, es un tema porque en el convenio multilateral se presentan declaraciones juradas determinativas de impuestos. Entonces es toda una carga administrativa que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y un conocimiento extra porque el convenio multilateral es todo un mundo aparte. Ahora, si ponemos que no, que realizamos nuestra actividad, que no realizamos nuestra actividad en más de una provincia, en una única provincia realizamos, eso significa que somos contribuyentes del tipo local en ingresos brutos y en este caso podemos quedar incluidos en el régimen de monotributo unificado, que es aquel, como vimos, que paga el ingresos brutos, el impuesto sobre los ingresos brutos dentro del monotributo, todo junto en una única cuota. ¿De qué va a depender? De si la jurisdicción en la que nosotros declaramos nuestro domicilio como jurisdicción sede es una jurisdicción que adhirió al régimen de monotributo unificado. Hoy en día son un montón las provincias
que están adheridas, las más populosas, para que se den una idea, están todas adheridas: Cava, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, bueno, Entre Ríos, San Juan, Jujuy, Salta, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Chaco, Catamarca y Tierra del Fuego. Bueno, les terminé diciendo todas, pero esas son todas las que están adheridas. Entonces, si vos decís que sos contribuyente del tipo local y estás incluido con tu domicilio en una de estas jurisdicciones, seguramente quedes en el monotributo unificado. Hay una segunda variable que tiene que ver con las normas de ingresos brutos de cada jurisdicción, de si la actividad que vos estás declarando está sujeta a este tipo de monotributo unificado, o si, aunque te estés inscribiendo como monotributista, por tu actividad que estás declarando, así todo, no quedes dentro del monotributo unificado, sino como un contribuyente local. Como un ejemplo simple, les digo, un contribuyente con domicilio en capital, que se dedica a... tiene una inmobiliaria y cobra comisiones de la inmobiliaria. La actividad esa de comisiones de inmobiliaria no está permitida para lo que tiene que ver con la parte simplificada dentro del monotributo. Entonces, por más de que esa persona, en Cava, ¿no? El ingreso bruto de Cava, por más de que esa persona sea monotributista, no va a quedar incluida dentro del monotributo unificado, sino que aparte va a tener que hacer su alta en AGIP y presentar su declaración jurada como contribuyente local, pero del régimen general de ingresos brutos, ¿sí? Así que no es que es tan lineal. Sí, la gran mayoría va a quedar incluida en esas jurisdicciones, pero después hay que entrar a ver cada jurisdicción porque hay excepciones, ¿sí? Lo importante es que en ambos casos, local de ingresos brutos, que está dentro de las jurisdicciones admitidas y la actividad está admitida para monotributo unificado, y convenio multilateral, si seleccionan esto, cuando terminemos la inscripción como monotributo, vamos a quedar inscritos en ingresos brutos también, ¿sí? Eso es algo que tienen que tener en cuenta porque no surge claramente de las pantallas. Muy bien. Lo siguiente que les va a mostrar la pantalla cuando estén haciendo la inscripción es una especie de resumen donde les va a volcar toda la información que ustedes cargaron previamente de todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Y les va a tirar la categoría en la que van a quedar inscritos en relación a toda la información que ustedes dieron, ¿sí? Les va a asignar una categoría de monotributo. Como vimos, la categoría de monotributo se asigna en base a la facturación bruta anual, que como dijimos al inicio va a ser estimada, y en el caso de que haya un local también influyen otros parámetros, no es solamente la facturación anual. Las categorías actuales van desde la categoría A, que es la más baja, hasta la categoría K, que es la categoría más alta, ¿sí? Y cada una tiene un importe específico para servicios y para venta de bienes. Anteriormente, para aquellos que eran locadores que prestaban servicios, no podían acceder a absolutamente todas las categorías, sino que había un corte. Esto se modificó hace un tiempito y tanto de la A a la K, preste servicios o vendas productos, podés estar incluido en el monotributo, ¿sí? Y entonces también les va a mostrar, además de qué categoría están quedando inscritos, les va a mostrar cuál va a ser el valor de la cuota de monotributo que van a estar pagando, que como dijimos va a estar conformada por la parte impositiva, el aporte jubilatorio si corresponde, el aporte a la obra social si corresponde, si tienen adherentes también van a estar incluidos acá, y si corresponde el pago de ingresos brutos en el caso de monotributo unificado. Lo van a ver acá en esta última pantalla que les va a mostrar la página de ARCA, y va a ser el paso final. Si ustedes están de acuerdo con todo lo que figura ahí, aceptan y ya quedan inscritos. Y si no, vuelven para atrás y modifican lo que tengan que modificar. Acá les puse en el material la escala de monotributo que está en la página de ARCA, que está la escala que está vigente desde el 1 de febrero del 2026. Para que vean, vamos de izquierda a derecha, tenemos primero por renglones las distintas categorías. Después empieza a enumerar los parámetros de categorización en cada una de esas categorías, iniciando por los ingresos brutos anuales. Luego nombra la superficie afectada, todo esto ya empieza a jugar de si uno tiene un local, ¿no? Y si tiene un local, se fijan los parámetros a ver en qué categoría queda, 30 metros cuadrados, 45 metros cuadrados, la energía eléctrica consumida anualmente, los alquileres vendados anualmente, y para todas las categorías esto es igual, el precio unitario máximo para venta de cosas muebles, que para todas las categorías no puede exceder hoy de 613.492,31, ¿sí? Esto significa que si yo en la facturación anual estimada dije que iba a ganar 2 millones de pesos,
estoy dentro de la categoría A porque la categoría A es hasta 10.277.000. Si yo dije que iba a tener unos ingresos brutos anuales de 20 millones, voy a estar en la categoría C, que es hasta 21.113.000, ¿sí? Esa es la lógica. Lo mismo con el resto de los parámetros. Y desde la mitad de la tabla, si seguimos hacia la derecha, ya nos empieza a mostrar cuáles son los valores que vamos a pagar por cada uno de los componentes, ¿sí? Lo primero que está en el medio justo es el impuesto integrado, que tiene que ver con el pago impositivo, y que se divide en si mi actividad principal es locación de servicios o venta de cosas muebles, ¿sí? Las dos primeras categorías, la A y la B, no tienen diferencia, es el mismo impuesto integrado, pero ya a partir de la categoría C empieza a diferenciar, siempre va a ser un impuesto menor para la venta de cosas muebles, porque se estima que uno tiene un gasto por comprar esas cosas muebles, que si se presta servicios, ¿sí? Después sigue el valor de cada categoría de lo que tiene que ver con los aportes al CIPA, que son los aportes jubilatorios, que arrancan en 15.000, y los aportes de la obra social, que las tres primeras categorías es el mismo valor, 21.990,11, y después empieza a subir a medida que van subiendo las escalas. Y por último nos muestra un total de lo que se pagaría, esto sería en el supuesto de que el contribuyente pague todos los conceptos, el impuesto, el aporte del CIPA y el aporte de la obra social, y no tenga adherentes en la obra social, nos muestra un total, ¿sí? Pero bueno, ya saben, como les dije, esto puede variar. Si no se paga el aporte del CIPA, no se paga la obra social, se tiene adherentes, ese valor cambia, ¿sí? Bueno, después, acá ya estamos empezando con lo que tiene que ver con posterioridad a terminar la inscripción. No sé si hay alguna pregunta de la inscripción en sí. No específicamente de la inscripción, pero hay un par de preguntitas, sí. ¿Me querés ir diciendo y te digo si la vemos más adelante? Si me hago monotributista, ¿pierdo beneficios de ANSES como asignación universal por hijo, becas? Eso lo vemos más adelante. Ok. Si tengo facturación eventual en otra provincia, ¿me conviene o me complican a niveles de convenio? Y si es algo que va a ser eventual, bueno, ahí ya corresponde el criterio profesional de cada persona o la persona que lo esté asesorando, pero si es eventual y no se va a volver a repetir, quizás puede pasar. Ahora la norma dice que si vos tenés ingresos en otra jurisdicción, tenés que pasar a ser contribuyente de convenio multilateral. Si realizo mi actividad en una sola provincia, pero vendo de forma online a otras, ¿cómo impacta eso a nivel impositivo? Bueno, ahí con la venta online se entiende que, por ejemplo, si uno vende a través del Mercado Libre, esas ventas que hace en cada jurisdicción significa que tiene ingresos en esas jurisdicciones. Por más de que yo esté acá en Capital y esté vendiendo por Mercado Libre a todo el país, en cada jurisdicción que voy a estar vendiendo significa que voy a tener ingresos de esa jurisdicción, ¿sí? Así que ahí sería más de una jurisdicción. ¿Hay excepciones en los parámetros del monotributo según la actividad? No. Okay. ¿Cada cuánto se actualizan los valores de las categorías del monotributo? Bueno, eso lo voy a decir más adelante cuando haremos la recategorización. Si trabajo en Cava pero vivo en provincia, ¿corresponde con monotributo local o convenio multilateral? Si trabajás en Cava y vivís en provincia, corresponde convenio multilateral. Ok. ¿Se puede pagar obra social? ¿Se puede no pagar obra social pero sí aporte jubilatorio? No. Si no pagas ni aporte jubilatorio, ni aporte de obra social, de ninguna otra forma que no sea el monotributo, tenés que obligatoriamente en el monotributo pagarlo. Es obligatorio, no es opcional. ¿El pago de ingresos brutos en caso del monotributo unificado también tiene una escala? Sí, también tiene una escala que la establece cada jurisdicción y que también se va incrementando a medida que van incrementando las categorías. Se paga un monto fijo de acuerdo a la categoría de monotributo que uno está quedando encuadrado. ¿Local y monotributo unificado no es lo mismo? No, puede no ser lo mismo. Como les comentaba, depende de cada jurisdicción. Hay algunas actividades que quizás no están encuadradas como monotributista, como monotributo unificado. Entonces ahí no dejas de ser contribuyente local de ingresos brutos, pero podés llegar a estar encuadrado, en vez de como contribuyente local en el monotributo unificado, podés estar encuadrado como
régimen general de ingresos brutos como contribuyente local. ¿Sí? Depende de cada jurisdicción. Ahí hay que analizar la norma de ingresos brutos de cada jurisdicción. ¿La cuota del monotributo promovido depende de la facturación del mes? Sí, eso sí. No lo dije porque son muy pocos casos, pero sí, ahí la información la tienen en la página de ARCA, está muy claro. Es un porcentaje, por un tiempo es un porcentaje y después aumenta ese porcentaje. También es provisorio, ¿no? ¿Para todas las categorías se tienen que dar todos los parámetros al mismo tiempo o se puede elegir qué parámetros? En realidad te lo va a terminar determinando. Esperen que conecto a la computadora antes de que se me apague. En realidad te lo va a terminar determinando la página. Siempre te va a determinar el que corresponde a la categoría más alta, ¿sí? En realidad tendría que ser como el más importante, el parámetro más importante que te determina la categoría. Pero la realidad es que si vos informás uno que está en una categoría más alta, no sé, por ejemplo, decís que tenés 60 metros cuadrados de superficie afectada, ¿sí? Y dijiste que tenés 2 millones de ingresos, seguramente te va a poner en la categoría C por el parámetro de superficie afectada y no en la categoría A por el parámetro de ingresos brutos anuales. Y 2 preguntitas más. Una, si estoy en categoría A, por ejemplo, y presto servicios y venta de bienes, tenés que sumar los 4.780 y 4.780 de obra social y CIPA, ¿así sería? A ver, repetime de vuelta, Cami. Sí, si estoy en categoría A, por ejemplo, y presto servicios y venta de bienes, tenés que sumar obra social y CIPA, que serían 4.780. Los 4.780 en categoría A tienen que ver con el impuesto, la parte de impuesto. Entonces, si vos estás en categoría A y sos una prestadora de locaciones de prestar servicios, pagás los 4.780 más los 15.616,17 de aporte CIPA más los 21.990,11 de aporte de obra social, que eso te da los 42.386,74 que están informados como total en la columna de total locaciones y prestaciones de servicios. Ok. Karen o Pamela, que tienen la manita levantada, ¿quieren hablar? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola. Perdón, ¿quieres? Karen, habla primero. Pregunta. No, perdón, algo muy cortito. Mi pregunta en sí del tema de la categoría era, por ejemplo, si yo estoy en categoría A y soy una persona que presta servicios y además hace venta de bienes, la suma en este caso sería los 4.180 de servicios más 4.180 de bienes más el CIPA y obra social. No, ya te entendí la consulta. Acá lo que te va a determinar si vos vas a... El impuesto integrado es uno solo que se paga, ¿sí? Lo que te va a determinar cuál de los dos vas a pagar, si por locaciones o por venta de cosas muebles, va a tener que ver con qué actividad vos informaste como que es la principal. Si vos informaste que tu actividad principal es la de prestaciones de servicio, bueno, en este caso es el mismo monto, pero lo vas a pagar una sola vez. Te pongo un ejemplo más claro. Suponete que estás en la categoría C, ¿sí? Que son distintos los valores de impuestos, de locaciones de servicio y de venta de cosas muebles. Si vos informaste que tu actividad principal es la de prestación de servicios, vas a pagar los 15.616,17 más el aporte de CIPA de 18.000 más la obra social de 21.000. Si vos declaraste que tu actividad principal no es la de servicios, sino que es la de venta, vas a pagar los 14.341,38 más el aporte de CIPA de 18.000 más el aporte de obra social de 21.000. Pero es uno solo impuesto y se determina por la actividad principal. Gracias. De nada. Sí, ¿había alguien más para consulta? Sí, yo te quería consultar. Antes una chica había consultado en el caso de que yo facture en Cava, pero ocasionalmente realizo una facturación en Mendoza, suponemos. Sí. Ahí dijiste que era, según el criterio del contador, si te tomaba como si fuese convenio o contribuyente local. Pero si un mes se da que yo hago una facturación en Catamarca y 5 meses después, ocasionalmente también facturo en Mendoza y no lo registro como convenio multilateral, si eso puede llegar a tener consecuencias en ARCA. Sí, no, consecuencias en ARCA no vas a tener. Lo que vas a tener, lo que podés llegar a tener es consecuencia en cada fisco donde vos estés facturando, ¿sí? Y acá lo que yo voy a criterio del profesional, en realidad lo que yo les tendría que decir es que se tienen que apegar a cada norma de cada jurisdicción. Si vos iniciás
actividad en una jurisdicción, aunque sea eventual, tendrías que inscribirte también en esa jurisdicción y por ende quedar inscrito en el convenio multilateral, ¿sí? Pero de todas formas, si vos no lo haces, acá no vas a tener problema con ARCA. Lo que vas a tener es problema, o podés llegar a tener problema, con las jurisdicciones a las que no le estás informando ingresos y no están cobrando su porción de ingresos brutos, por así decirlo. Y en ese caso, perdón, quizás como consecuencia me deberían simplemente reconocer esa facturación o me debería adherir al régimen impositivo de esa localidad y generar declaraciones mensuales. Claro, no, ahí ya depende del fisco de cada provincia, pero si te llegan a agarrar en esa situación, lo que te obligarían es a inscribirte en convenio multilateral y que presentes las declaraciones juradas de esos periodos en los que correspondía, desde ese periodo en adelante, informando la distribución correcta de los ingresos según cada jurisdicción. Pero no que te van a hacer inscribir en el ingreso bruto contribuyente local, porque a vos no te corresponde eso, porque trabajas o tienes actividades en más de una jurisdicción, entonces encuadras en convenio multilateral. Y la manera correcta de hacerlo de antemano sería informarlo en ARCA previamente, ¿no? La forma correcta sería a través de la página, ahí ya estamos, a través de la página del convenio de la comisión arbitral, ¿sí? Del convenio multilateral. Ya estamos en actividad, acá estamos hablando. Y entonces, si nosotros queremos inscribirnos, una vez que ya estamos inscritos en monotributo, queremos cambiar de tipo de ingresos brutos e inscribirnos en convenio multilateral, eso ya se hace desde la página, sí de ARCA, pero ingresando un sistema de la comisión arbitral y haciendo los trámites a través de la comisión arbitral. Perfecto, gracias. Bueno, ¿avanzamos? Sí, cualquier consulta que tengan, déjenla igual en el chat que después las vamos respondiendo por el grupo de WhatsApp. Bueno, una vez que ya estamos inscritos, vamos a hablar de cómo se paga el monotributo. Como les adelanté, al momento de la inscripción, el monotributo se paga en el mes en curso, es decir, marzo 2026 se paga el 20 de marzo del 2026, o bueno, si el 20 cae inhábil, se corre el vencimiento el siguiente día hábil, y esa es la fecha de vencimiento, y se paga a través de distintas opciones. Una opción es generar un volante electrónico de pago a través de la página de ARCA, indicando en ese momento qué es lo que uno quiere pagar. Eso se puede generar desde la página misma de monotributo, dentro de ARCA, y selecciona qué medio de pago va a utilizar para pagar, ¿sí? Para luego ingresar a ese medio de pago y realizar efectivamente el pago. Ese medio de pago puede ser, no sé, una cuenta bancaria, entonces selecciona la red de pagos de esa cuenta bancaria, RedLink, Pago Mis Cuentas, o también hace un tiempito se incorporó la posibilidad de, en el web, generar un QR para escanear desde una billetera virtual. No están todas permitidas, son la mayoría igual, por ejemplo en Mercado Pago se puede. Genera un QR, uno ingresa a Mercado Pago, escanea el QR y puede pagar también el monotributo de esa forma, ¿sí? Otras opciones serían poner en débito automático el pago del monotributo de cada mes, entonces se va a debitar automáticamente. Esto se puede hacer, poner en débito automático en una cuenta bancaria, que este trámite se hace ahí mismo en la página de ARCA también. Si ingresan a la parte de monotributo van a ver que van a encontrar un apartado de débito automático en el que uno ingresa la CBU en la que quiere que se debite y ya directamente se debita a partir del mes siguiente, bueno, dependiendo de la fecha en la que estemos del mes, ¿no? Y también se puede adherir en débito automático a una tarjeta de crédito, pero en este caso el trámite se hace directamente con el banco o con el proveedor de la tarjeta de crédito, no se genera desde ARCA. ¿Qué puede tener de bueno tenerlo en débito automático? Bueno, primero que ya saben que se va a debitar en algún momento, si tienen una cuenta bancaria tienen que tener saldo, y por el otro lado pueden acceder a un beneficio que es reitero por cumplimiento, que esto se hace una vez al año, más o menos para el mes de marzo, ARCA les devuelve lo que corresponde al componente impositivo, se los reintegra como devolución, de un solo mes, ¿sí? Y solo el componente impositivo. Después también esta es otra opción, que es que pueden pagarlo directamente con tarjeta de crédito, como si entran en una página y cargan de otra tarjeta y lo pagan.
Esto se puede hacer únicamente con la cuota del mes en curso, ¿sí? No se puede pagar deuda vieja, sino el mes en curso y no tiene que estar vencido todavía. Y también se hace ingresando desde la página de monotributo, se puede pagar con tarjeta Visa. También está permitido pagarlo a través de un cajero automático que se va a debitar, cuando generen el pago ahí, se va a debitar de la cuenta bancaria que estén seleccionando. Y bueno, por último, la normativa nombra cualquier otro medio de pago electrónico admitido por el Banco Central y esto queda abierto para los cambios de tecnología futuro. De hecho, de este punto se agarraron para introducir el pago por QR, ¿sí? Algo importante es que no está admitido el pago en efectivo, ¿sí? Como antes se hacía, se imprimía una credencial y se iba el pago fácil a pagar. No sé si ahora algunos pagos fáciles lo estaban tomando. La última vez que yo consulté, se podía ir al pago fácil a pagar, pero había que ir con una tarjeta de débito, que sería lo mismo que pagar por cajero automático o que se debite de la cuenta bancaria. Bueno, constancias. Una vez que terminamos la inscripción del monotributo, acá estamos retrocediendo un poquito. Terminamos de hacer la inscripción, vimos que estaba todo ok, le dimos el aceptar y ya estamos inscritos. La siguiente pantalla que vamos a ver es una pantalla en la que nos va a permitir descargar constancias, que nos van a servir para distintas cosas. La primera es la constancia de quit en sí, que es la que se baja desde la página de inicio también de la página de ARCA, ingresando el quit y el captcha. Esta constancia de inscripción nos va a mostrar en qué categoría terminamos inscriptos, a partir de qué fecha, y va a tener una validez de 15 días, ¿sí? Esto se puede solicitar las veces que quieran y no hace falta clave fiscal, se puede hacer desde la página de ARCA. Cada vez que lo consultan va a tener eso que consultan una vigencia de 15 días. Y bueno, se lo van a pedir, se lo pueden llegar a pedir en el banco, en distintos trámites, lo suelen pedir bastante. Así que bueno, pero es muy fácil de obtener. Luego también les va a dar la posibilidad de descargar la credencial de pago, que es el F152, que es lo que yo les digo que antes se usaba para imprimir e ir a pagar en el pago fácil o en el banco. Este formulario 152 tiene un código único de revista que está medio en desuso ya la credencial de pago, pero la credencial de monotributo, pero a veces cuando, no sé, por ejemplo, para gestionar el débito automático en tarjeta de crédito, que se hace telefónicamente o en la sucursal del banco, este código único de revista se los piden, ¿sí? Así que bueno. Y aparte también se los van a pedir este formulario que lo presenten cuando se quieran dar de alta en la obra social. Así que sí es importante que lo descarguen para este caso en particular de la obra social. Después está el formulario de data fiscal, que es ese QR grande que deben haber visto en algunos negocios, en algunas páginas web, que contiene información del contribuyente que está inscripto y sirve para que cualquiera de afuera pueda escanearlo y ver en qué situación está inscripto, ¿sí? Lo lleva a la constancia de inscripción y le tira unos datos que no violan el secreto fiscal, ¿no? Hasta ahí no más información, pero bueno, información que del contribuyente, ¿sí? Esto es obligatorio presentarlo si uno tiene un local, tenerlo impreso, y si uno tiene una página web, tenerlo ahí publicado en una parte de la página web. Y después, por último, la constancia que nos va a dejar descargar es el formulario 184, que esto es específicamente de la obra social. En el único formulario donde va a figurar qué obra social nosotros elegimos con el código, si tenemos adherentes o no, va a ser este formulario, el formulario 184, y este junto con el formulario 152 se los van a pedir en el trámite de la obra social cuando quieran hacer el alta, ¿sí? Bien. Una vez que ya estamos inscritos en el monotributo, ¿qué se hace? Se descargan las constancias y ¿cómo seguimos? Bueno, como les dije, damos el alta en la obra social elegida. Después, con posterioridad, tenemos que ir al CES a presentar la declaración jurada que dijimos que íbamos a presentar. Obligados dijimos que íbamos a presentar porque no nos dejaba avanzar. Pero bueno, el que presentarla tiene sus beneficios, ¿no? No hay que renegar. Después, por otro lado, los monotributistas, y acá vamos con el tema de las asignaciones familiares, los monotributistas tienen acceso a, depende de la categoría en la que estén encuadrados, a distintas asignaciones familiares. Por ejemplo, la asignación familiar por hijo, que es la que reemplaza lo que es la asignación universal para aquellos que no tienen ingresos, es lo mismo, y si están encuadrados dentro de las categorías A, B, C, bueno, hasta la H, pueden cobrarla, la asignación familiar por hijo. O por hijo con discapacidad, bueno, la ayuda escolar, ¿sí? Si están dentro de esas categorías, está permitido. Se tiene que hacer un trámite en la ANSES o a veces es automáticamente la vinculación, pero sí está permitido. Y las categorías más altas, las categorías I, J y K, que son de los ingresos más altos, no pueden acceder a todas las asignaciones, solamente algunas, ¿sí? Esas dos que están ahí. Asignación por hijo
hijo con discapacidad y la ayuda escolar anual por hijo con discapacidad. Y por último, y esto lo voy a especificar más adelante, se habilitan los medios para poder comenzar con la facturación. Esto lo vemos en profundidad más adelante. Y esto también es importante, volviendo a lo que tiene que ver con el monotributo unificado, si no quedaste incluido dentro del monotributo unificado, ni tampoco quedaste incluido dentro del convenio multilateral, es decir, que sos contribuyente local, pero no de monotributo unificado, tenés que generar el alta en la renta tributaria de la provincia que corresponde, ¿sí? Bueno, una vez que ya avanzamos y estamos inscritos en monotributo, llega la primera recategorización, ¿sí? Que para eso tienen que haber pasado por lo menos 6 meses, ¿sí? Porque si llega la primera recategorización, nosotros nos inscribimos en marzo y la primera recategorización, que es en julio, todavía no pasó el plazo mínimo, entonces ahí no corresponde hacer ninguna recategorización. Pero si ya pasaron los primeros 6 meses, ya corresponde recategorizar, ¿sí? Los periodos de recategorización son cada 6 meses, ¿sí? En enero y en julio. A la vez que se hace la recategorización, también se actualiza la escala, ¿sí? Y por actualizar la escala, eso incluye que se actualizan tanto los parámetros de categorización en cada categoría, como los valores que se van a pagar, ¿sí? Se actualiza todo. Entonces, cada 6 meses, en los meses de enero y de julio, se actualiza la escala y se habilita una vez que está actualizada la escala, se habilita la recategorización, que es mirar 12 meses para atrás de donde estoy parado y ver nuevamente todos los parámetros, ¿sí? Si pasaron 6 meses, lo que se hace es se ven los 6 meses y se anualiza, se hace el cálculo de eso, se traspola a 12 meses, ¿sí? Entonces, estoy parada y miro 12 meses para atrás y veo cuáles fueron mis ingresos brutos anuales, cuáles fueron los alquileres que pagué, hoy cuántos son los metros cuadrados de mi local, cuántos kilowatts consumí los últimos 12 meses, y entonces esa información la encuadro en la escala vigente, actualizada para esa recategorización, ¿sí? Actualmente, como se está actualizando cada 6 meses y se actualiza la escala por IPC, si bien las recategorizaciones son en enero y en julio, como para actualizar la escala tienen que esperar que esté el último coeficiente por ejemplo, en enero tienen que esperar que esté el último coeficiente de diciembre, que está como para las primeras 2 semanas recién ahí. La recategorización la habilitan una vez que está confirmada la escala nueva, y por lo general queda habilitada para fines de ese mes, fines de enero, fines de julio, y dan un changüí de unos 5 días más del mes siguiente. Entonces la recategorización en realidad termina siendo hasta, por ejemplo, la de enero hasta el 5 de febrero, ¿sí? Y la de julio hasta el 5 de agosto, ¿sí? Y los cambios que correspondan, si correspondan, van a estar vigentes desde de la recategorización de enero, van a estar vigentes los nuevos valores a pagar desde febrero y la de julio desde agosto, ¿sí? Acá también puede ocurrir, bueno, esto que yo les digo, de que ustedes miran, es una recategorización que hace uno en forma voluntaria, ¿sí? Ahora puede ocurrir que no haya habido cambios, o que yo miro y veo y digo, bueno, no corresponde ningún cambio, con la escala actualizada quedo exactamente en la misma categoría que estaba, no hay obligatoriedad de hacer la recategorización ahí, se mantiene. La categoría, si yo no hago nada, se entiende que se mantiene la misma categoría que estaba, ¿sí? Ahora, una vez que termina el plazo de recategorización, existe lo que se llama recategorización de oficio, que es algo que hace ARCA con controles sistémicos que tiene, con información con la que cuenta. Cada vez cuenta con más información y encima hay información que antes no usaba y ahora decide usar. Por ejemplo, esta última recategorización salió en muchos lados, no sé si lo vieron, que decidieron utilizar la información de las transferencias recibidas por cuentas bancarias y sumar también las de billeteras virtuales. Que antes se pensaba que lo que tenía de ingreso por billetera virtual era algo que estaba como medio en negro, por así decirlo, que la ARCA no tenía información. Sí tiene información y decide usarla ahora. Entonces, si ellos ven que distintos parámetros, ¿no? Que ellos en información que crucen, por ejemplo, en este caso, las transferencias que vos tuviste, superan la categoría que vos decís que estás, te van a recategorizar de oficio la categoría que ellos dicen que te corresponde por las transferencias que recibiste, ¿sí? Eso se llama recategorización de oficio, ARCA te lo informa por el domicilio fiscal electrónico, y bueno, después hay una serie de pasos, porque uno puede hacer un descargo, etcétera, pero bueno, después va a depender de cada contribuyente la información que pueda aportar para volver para atrás eso o no, o seguir en la categoría que les dice ARCA.
Con respecto a la facturación, si querés, no sé, Cami, si hay alguna consulta de recategorización o este tema es muy específico y de bastante consulta. Si me daría en marzo el monotributo, en julio me categorizo con las facturas que hice en los meses previos a la recategorización. No, ahí no, porque no tenemos todavía los 6 meses. Vamos a entrar recién a hacer la primera recategorización que tenemos obligatoria, va a ser la de enero del año siguiente. ¿Y la recategorización de oficio tiene consecuencias? Sí, la recategorización de oficio, la consecuencia es que si vos no lográs comprobar que en realidad la categoría que vos decías es la que corresponde, te va a quedar la categoría que te dice ARCA de oficio, que es la que te corresponde. E incluso puede ser que la recategorización implique la exclusión de monotributo y que tengas que pasar al régimen general también. Ok. Solo esas preguntas respecto a este Listo. tema. Avanzamos. Lo que tiene que ver con la facturación, como monotributista, el monotributista emite facturas o comprobantes tipo C, ¿sí? Estos comprobantes son los que se emiten a través de la página de ARCA, del Servicio de Comprobantes en Línea, que es obligatoria desde abril de 2019 la facturación electrónica. Puede ser a través de la página de ARCA o también puede ser a través de algunos sistemas que tienen habilitado que se pueda emitir facturas. Hay que hacer una serie de autorizaciones antes de poder hacerlo, pero también se puede a través de algunos sistemas en particular que se puede emitir facturas y esos son también comprobantes fiscales. También se puede a través del facturador móvil, una aplicación que se llama Facturador Móvil, que ahí está la consulta que me hacían de lo de la verdulería. Esto es una de las cosas que más usan aquellos que tienen venta así masiva, a consumidor final, que tienen una aplicación que se llama Facturador Móvil, que se puede emitir las facturas un poco más simples desde el celular, y ahí te emite tickets, en vez de facturas, ticket tipo C, que es similar a factura. Y esa quizás puede ser una buena opción, ¿sí? Otra opción sería la de controladores fiscales para el caso de venta masiva, pero bueno, un controlador fiscal implica un desembolso de dinero para comprarlo, que no es barato, y aparte también hay que habilitarlo con un profesional en el sistema, hacer una serie de habilitaciones, y entonces ahí ya, una vez que está todo eso, se puede emitir los tickets desde el controlador fiscal, ¿sí? Eso también sería una opción, pero es una opción más onerosa. También está en el caso de aquellos monotributistas que exportan bienes o que exportan servicios, y para esos casos de exportación no se emite factura C, se emite factura tipo E. Los monotributistas pueden exportar y pueden, dentro de los límites del monotributo, y pueden, para esos casos tienen que emitir factura tipo E, que también se puede hacer desde la página de ARCA, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con facturación. Previo a hacer la facturación hay que habilitar el punto de venta, que eso se hace también desde la página de ARCA, un sistema que se llama Administración de Punto de Venta de Domicilio, pero bueno, la misma página de comprobantes en línea los va a ir llevando a las distintas cosas que tienen que informar y que hacer antes de poder emitir factura. Hasta que no tengan todo eso, no les va a dejar la página emitir. Ahora vamos a avanzar con lo que tiene que ver con los motivos de exclusión del monotributo. Yo ya me encuentro dentro del monotributo, ¿qué cosas me pueden hacer salir del monotributo y por ende ser un responsable inscripto en IVA y ganancias? El peor de los mundos. Si sos monotributista, el peor de los mundos, porque es muy oneroso en comparación con el monotributo, es muy oneroso ser responsable inscripto en el IVA y en ganancias. La carga fiscal es bastante más pesada que como monotributista. Bueno, ¿qué situaciones hacen que me excluyan del monotributo? Sí, la suma de los ingresos brutos que yo tuve en el último año, en los últimos 365 días, ojo con esto, no en el último año, ¿no? Excede la categoría máxima disponible, que es la K. ¿Y por qué aclaro lo de los 365 días? Porque esto es un control que tienen que hacer los monotributistas que están ahí medio al límite constantemente. Porque acá lo que se fija es, desde hoy, 365 días para atrás y suma toda esa facturación. Si no me excedí, sigo. Mañana, de mañana, 365 días para atrás. Si no me excedí, sigo. Si me excedí, quedo fuera del monotributo desde el día siguiente a ese día, ¿sí? Así que eso es muy importante, que si están muy al límite, vayan haciendo el control. Porque ARCA lo detecta al toque. Es sistemático y es automático, básicamente.
Otra opción, otra situación por la que puedo quedar excluida del monotributo es si la superficie o el costo del alquiler de los locales superan los máximos de los parámetros. Acá tenemos otro caso en el que estamos excediendo los parámetros de la escala. Otro caso de exceder los parámetros de la escala es si mi precio máximo unitario de venta supera el valor máximo que está establecido en todas las escalas, es el mismo. Si se adquieren bienes o se realizan gastos personales, acá estamos hablando de cosas compras que se hacen para uno, no que tiene que ver con la actividad, por un valor superior a los ingresos admitidos en la categoría K, porque si yo compro para vivir cosas, ¿no? o consumos personales que superan los ingresos de la categoría máxima, eso significa que en realidad mis ingresos reales son mayores a eso. Por eso eso es una causal de exclusión. Si los depósitos bancarios o de billeteras virtuales son superiores a el ingreso bruto máximo de la categoría K, ahí también quedo, es una de las formas de superar los ingresos brutos, exceder el máximo. También miran los depósitos y las billeteras, no solo para recategorización, sino para exclusión. Si se realizan importaciones de bienes o de servicios durante los últimos 12 meses, acá de vuelta tiene que ver con lo que vimos al principio. No estamos hablando de importaciones de bienes o importaciones de servicios que tienen que ver con algo que yo uso para consumo personal. Por ejemplo, si alguien hace una compra, un monotributista hace una compra de Shane o de Temu, por ejemplo, eso es para consumo personal. Ahora, si eso que compra es para una posterior renta, listo, quedas afuera del monotributo porque vos no podés como monotributista importar y revender. Si realizamos más de 3 actividades simultáneas o tenemos más de 3 unidades de explotación, más de 3 locales, acá de vuelta tiene que ver con lo del inicio, porque ya configura una causal por la cual uno no puede mantenerse en el monotributo, que tiene que ser máximo hasta 3 actividades o 3 unidades, entonces quedamos afuera. Si realizamos prestaciones de servicios, pero en realidad cuando hicimos la categorización, la elección de la actividad principal, elegimos venta de productos y viceversa, ¿sí? O sea, si la actividad principal, nosotros dijimos que era venta de productos, pero en realidad mi actividad principal por ingresos es servicios, ¿sí? Ahí también es una causal de exclusión y al revés lo mismo. Bueno, si realizo operaciones sin haber facturado, si el valor de las compras, y acá sí tiene que ver con lo que es la actividad comercial, el valor de compras para la actividad comercial, más los gastos que incluyen, que se necesitan para el desarrollo de esa actividad durante los últimos 12 meses, sumen igual o más del 80% de la escala K, de los ingresos máximos de la escala K, o más en el caso de venta de productos, o del 40% de la escala K en el caso de prestaciones de servicios. Porque lo que se entiende acá es que si yo estoy comprando por un valor del 80% del ingreso máximo, lo que yo obtengo por eso que estoy comprando para revender va a ser mucho mayor. Entonces eso me está haciendo exceder de lo que tiene que ver, excluir de lo que tiene que ver con el monotributo. Y acá para los monotributistas que son empleadores, porque sí, como monotributista se puede ser empleador, sí, les aplican una sanción laboral, que se las aplican en el REPSAL, que es un registro de sanciones laborales, también quedan excluidos del monotributo. Es una sanción extra que hay. Bien, ¿cómo puede ser que me excluyan del monotributo? 2 opciones, o controles sistémicos, o que es lo que les digo de cruzamiento de datos, de todo lo que les dije antes, cruzan información y detectan que no corresponde que estén como monotributistas y opera de oficio la exclusión, o puede ser que les inicien alguna fiscalización y les empiecen a pedir documentación. Acá dice fiscalización presencial, pero en realidad esto ya mutó a todo digital a través del domicilio electrónico y piden documentación que se suba a través de las presentaciones digitales, es más bien digital, pero es una fiscalización con todo lo que una fiscalización abarca, y acá puede ser que se despierte una fiscalización por distintos indicios, indicadores que tiene ARCA, que los inspectores tienen y que, bueno, disparan alguna fiscalización y empiezan a pedir documentación extra. Y bueno, en el transcurso de lo que corre esa fiscalización puede ser que terminen quedando excluidos, con el resultado de esa fiscalización terminan quedando excluidos del monotributo si se demuestra que esa es su situación. Y listo, hasta acá llegamos. No sé si hay más consultas o consultas que surgieran. Quedo atenta. Si se animan a levantar la mano y hablar, pueden hacerlo. Sí, yo quería hacer una consulta.
por favor. Si yo soy monotributista y tengo productos y me ingresa dinero en mi cuenta y no hay facturas, ¿qué puedo Ay, hacer? discúlpame, te escucho muy mal. No sé si la querés dejar escrita la consulta, porque no te logro entender. Ok. Discúlpame. Hola Daniela, ¿qué tal? Yo Hola, quisiera hacer una consulta sobre facturación Sí, acerca de los tipos de comprobantes que puede emitir el monotributista. ajá. ¿Puede emitir factura A en alguna No. situación o no? No. Los que emiten factura A son los responsables inscritos únicamente. Sí, el monotributista puede recibir por compras que hace, en realidad tiene que recibir por compras que hace, si le compra un responsable inscripto, le tiene que emitir ese responsable inscripto al monotributista una factura A, ¿sí? Pero el monotributista solo emite factura C o en el caso de exportación factura E. Ok, perfecto, gracias. De nada. Dani, entonces, ¿Arca te puede recategorizar por los consumos que tuviste? En la parte de los comprobantes recibidos, Arca como que tiene esa información. ¿Puede pasar? Sí. De hecho, de esa información que vos ves en mis comprobantes, es la información con la que cuenta Arca de tus compras, que son las compras que están nominadas bajo tu quit. Y sí, por supuesto, esa es la información de la que se nutre. Si supera esos parámetros que vimos, el 80% o el 40%, o los ingresos máximos de la categoría o del monotributo, te pueden o excluir o pasar de categoría, depende de lo que corresponda. ¿Y cómo Arca diferencia el consumo personal del necesario para explotar la actividad? Y mirá, ahí lo seguro es que considere todo como consumo comercial y te inicia la recategorización de oficio y vos tenés ahí el descargo para hacer, ¿no? Y bueno, y ahí vos te fijás cómo lo podés justificar, cómo lo podés separar. Pero lo más probable es que lo tome como que es parte de la actividad, porque vos te están emitiendo comprobantes en lo que te están nominando con tu quit. Hay algunos comprobantes en los que te nominan con tu DNI, y en ese caso no tiene que ver con la actividad comercial y Arca lo puede diferenciar fácilmente. Muchas gracias, Dani. De nada. Y ahí en ese caso, para ver el límite del consumo, ¿es solamente comparación con la categoría K? Independientemente de que yo sea de la C, ponele. No, la comparación con la categoría K juega con lo que tiene que ver con la exclusión del monotributo, ¿sí? Si vos tenés consumos que superan los ingresos brutos máximos anuales de la categoría K, vas a quedar excluida. Ahora, si tus consumos están superando tu categoría C, pero quedan todavía dentro de los parámetros del monotributo, ahí lo que va a operar seguramente sea la recategorización de oficio a otra categoría dentro del monotributo, depende de tus consumos, pero no la exclusión. Perfecto. Tengo una pregunta. Sí. Me dijiste que si tiene menos de 6 meses no es obligatorio recategorizarse. No. Pero si por ejemplo yo me escribí en la categoría A, que son 10 millones anuales al año, y yo ya en 3 meses tengo 30 millones facturados. Y ahí mirá, no, sigue siendo no obligatorio, pero lo que yo te recomendaría es que aunque no sea obligatorio te recategorices para evitar problemas en esa diferencia, porque estamos hablando de mucha diferencia, y que no te quieran cobrar desde tu inicio una categoría más alta que la que vos informaste. Porque puede ser que la hayas pifiado a la estimación. Entonces, sí, la recomendación sería que aunque no sea obligatorio, si la brecha es tan alta, y esto ya pasa por una recomendación profesional, ¿no? Si la brecha es tan alta que te hagas la recategorización, porque te permite el sistema ingresar a hacer la recategorización aunque no sea obligatorio. Okay. Y otra consulta, perdón. Sí. Con respecto a las transferencias que se recibe por trabajos, pero que aún no se terminan y se factura recién cuando están los trabajos terminados, y no sé, capaz Arca me puede explicar porque ya detectó que tengo ingresos, pero todavía no se hizo la factura, porque todavía no se terminó el trabajo. Porque todavía no se perfeccionó, lo que se dice todavía no se perfeccionó el hecho imponible. A eso te referís. Bueno, sí. Ahí vos tenés la etapa de descargo posterior a la recategorización de oficio inicial. Tenés la etapa de descargo en la que podés oponer todas las pruebas y todas las explicaciones que vos creas convenientes si crees que todavía no se perfeccionó el hecho imponible y no correspondía a la facturación.
Ok, gracias. De nada. Y lo mismo Yo sucedería. tengo una consulta. Perdón. Sí, dale, Beli. No, mi mamá, por ejemplo, es monotributista y categoría B, pero ni bien se dio de alta, le sacaron la asignación. Entonces le preguntó a la contadora y le dijeron que podía ir a ANSES y decirle, o sea, puede recibir todavía. Y fue a ANSES y prácticamente le dijeron que no, que le sacaron porque era monotributista. Y yo tipo, ¿eso es problema de ANSES o problema de cómo? No entendí. No, ahí no sé exactamente qué es lo que pasó en este caso. Corresponder corresponde. Puede ser que lo que pase es que haya como alguna especie de como justo hay un cambio de régimen en el medio, que haya como una especie de postergación. Pero no que no le corresponde, que si no puede ser que lo cobre más adelante. Yo volvería a averiguar en ANSES. Corresponder corresponde. Claro, lo que no corresponde es cobrar AUH, pero sí asignación familiar. Claro, la AUH ya no corresponde, sí pasa a corresponder la asignación familiar por hijo. Puede ser que pase esto, que haya un tiempito en el que quizás hasta por el cambio de régimen se actualice, viste que tiene como una especie de diferimiento en cuanto a la liquidación, las asignaciones familiares. Puede ser que tenga que ver con eso, pero corresponder corresponde. Yo te diría, Evelyn, que vuelvan a consultar y a pedir más información al respecto. Están para responder sus consultas a partir de eso. Gracias, Daniela. De nada. Hola Daniela, ¿cómo estás? Yo tenía una consulta. Maxi, dame un segundito, discúlpame, Sí. porque Karen me había querido hacer una consulta Sí, antes perdón. y había quedado colgada, así no la dejamos perdida. Sí. Con respecto a lo de la recategorización, si yo ya llevo un año y medio siendo monotributista y estoy en el medio de una recategorización y otra y también me excedí, ¿ahí puedo esperar a la recategorización o también me aconsejas que en ese momento me recategorice? ¿Te excediste? Cuando decís te excediste, ¿te referís a que te excediste de tu categoría y estás igual todavía dentro del monotributo? Sí. No, ahí en ese caso no es que yo te recomiendo que esperes, es que tenés que esperar a la recategorización, ¿sí? No importa si vos en el transcurso del semestre te pasaste de categoría, vos ya sabés que te pasaste, por norma hay que esperar a la recategorización y recién ahí vos vas a indicar los últimos 12 meses tu facturación y vas a quedar recategorizada con efecto a partir del mes siguiente. Es así la norma, ¿sí? Perfecto. Decime, Maxi, discúlpame. No hay problema. Mi duda era con respecto a cuando vos querés dar de alta a alguien en el monotributo. Y en este caso, esa persona tiene un domicilio real que no coincide con el que quiere dar de alta y empezar a facturar. Sí. ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, ahí cuando vos haces la obtención de la quit, lo que te va a tirar por defecto, cuando ingresás el número de quit, te va a tirar el domicilio que figura en el DNI, ¿sí? Porque eso es un control cruzado que tienen con el RENAPER. Y vos tenés ahí en ese momento la posibilidad de decir, si no te coincide el domicilio real con el que está en el DNI, tenés la posibilidad de cambiarlo, ese domicilio, en ese momento, pero el sistema te va a pedir, para poder obtener la quit, que vos adjuntes 2 constancias de ese domicilio, ¿sí? Sí. Servicios a nombre de esa persona que tengan ese domicilio. Lo podés hacer en ese momento, eso, Bien. pero tenés que adjuntar las constancias, ¿sí? En Bien. cambio, si vos decís que tu domicilio real y tu domicilio fiscal coincide con el que está en el DNI, podés avanzar y en ese momento ya directamente obtenés la quit. Perfecto. Y en ese caso, o sea, vos tenés que adjuntar, por ejemplo, un servicio que está a su nombre. Tiene que estar a nombre del contribuyente y tiene que tener el domicilio de prestación de ese servicio en el domicilio que vos estás queriendo justificar. Ok, por ejemplo, un alquiler que esté pagando. Por ejemplo, un contrato de alquiler, sí. Bien, y en el caso, por ejemplo, de que esa persona fuera una estudiante y no está pagando ningún servicio a su nombre aún, recomiendo, por ejemplo, que se cambie el DNI y que se dé alta con el domicilio ahí, el DNI. Sí, o darte de alta con el domicilio que tenés en ese momento en el DNI, esperar un tiempo y cambiarlo desde la página de ARCA, Claro. que en ese caso cuando pasa un tiempo y se cambia desde la página de ARCA, ahí no es que te pide, desde el sistema registral, no es que te pide que vos adjuntes documentación, sino que lo que va a hacer ARCA es mandarte una notificación por correo a ese domicilio y la recepción de esa notificación con un código es lo que valida ese domicilio para ARCA, ¿sí? No tenés que presentar documentación, sí estar para recibirlo, la notificación.
Perfecto. Muchísimas gracias. También lo que puede hacer es sacar un certificado de domicilio. Eso también creo que te lo Sí, aceptan. sí, es una de las constancias de domicilio. Una de ¿En las la policía? es el certificado de domicilio de policía, sí. Ah, bien. ¿En la policía o en el RENAPE? Creo que cambió, no me acuerdo dónde es. No, el de policía es el que te sirve. También puedes hacer una certificación notarial de domicilio por escribano, pero bueno, eso tiene un costo, cada uno evalúa. Ahora yo no me acuerdo si cuando haces la obtención del quit te pide 1 o 2. Habitualmente siempre pide 2 constancias, ¿sí? Así que eso tenerlo en cuenta también. Bien, muchas gracias. De nada. Sí, ¿quién sigue? Daniela. Sí, Te quería Raquel. preguntar en el caso de las bajas también que se hacen por oficio, cuando pasan 10 meses que no se abona el monotributo. ¿Qué pasa si me ha pasado de ver a una persona que pensábamos que esto es lo que había sucedido, pero nunca se dio la baja y la deuda que acumula es enorme al día de hoy? Y quiere volver al monotributo. ¿Tiene que pagar todo lo que ya tiene, digamos, atrasado? Sí. Para reingresar al monotributo lo que te exigen es que no tengas deuda de lo que tiene que ver con el monotributo, básicamente. Entonces ahí previamente hay que regularizar esa deuda y una vez que ya figura regularizada, que puede ser a través de un plan de pagos, y ya la sola presentación del plan de pagos ya con eso queda regularizada y ya puedes iniciar nuevamente el trámite de inscripción. Bien, pero entonces no quiere decir que sí o sí a los 10 meses cae el monotributo, se da la baja. Sí. Eso es por norma. A los 10 meses de falta de pago cae el monotributo, baja de oficio, ¿sí? Pero en este caso, como te contaba particular, no tenía más de 10 meses y siguió. Sí, porque hubo un lapso en el medio, en momentos de crisis o momentos en los que está medio difícil pagar el monotributo, van sacando distintas normativas en las que ARCA dice, bueno, no, durante este día, esos controles que son sistémicos no los vamos a aplicar, ¿sí? Y entonces puede ser que ahí haya caído justo en el medio y hayan pasado más de 10 meses. Si no hay ninguna norma de estas, ninguna notificación de estas en el medio, la norma dice que son 10 meses. Y si a los 10 meses cae, esa persona después tiene que esperar 3 años por haber caído el monotributo para volver a ingresarse. No, eso de los 3 años tiene que ver con la exclusión de monotributo, no con la baja de oficio por falta de pago, ¿sí? Lo que vos estás diciendo, esos 3 años que tiene que esperar,